Existe el video de un monje que da un mensaje en el tiempo de la elección del Papa, el 13 de marzo del 2013, hace 7 años exactamente. Dios nos previno. El monje lanzó una profecía y habló de la única vacuna contra el coronavirus. Y nadie entendió de qué hablaba, porque lo que decía era para estos días. En ese tiempo, el término coronavirus no tenía razón de ser, pero al parecer, posiblemente, él sí sabía de qué se trataba. Coronavirus es solo principio de una más grande tribolazione. Jesús ha profetizado una grande tribulación antes que él regrese. Coronavirus. Este es un mensaje de Assisi, la ciudad de San Francisco, un mensaje profético, una vacuna contra el coronavirus. Escucha, esta vacuna contra el coronavirus es la mejor vacuna. Esta es la palabra de Dios. Dice, el que habita bajo la protección del Altísimo y mora a la sombra del Todopoderoso, diga a Dios, tú eres mi refugio y mi roca, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador, de la peste exterminadora, del coronavirus. Es la palabra de Dios, es palabra de verdad. De nuevo, diga a Dios, tú eres mi refugio y mi roca, mi Dios en quien confío. Tiempo de fe, de oración, de penitencia. Es la mejor vacuna, la fe, la oración, la penitencia. El monje está leyendo una porción del Salmo 91 y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No lo lee todo, pero con esas primeras líneas nos insta a que es el principio de un salmo que tiene más que decir. De no ser así, bastaría con que dejásemos la Biblia abierta en este salmo en la sala, como mantra contra la peste, resultando innecesario leer el resto del salmo, o comprender el contenido de más de 1000 páginas de conocimiento y sabiduría que este libro sagrado contiene. El resto de sus 16 versículos, el Salmo habla de una serie de acciones positivas de todo tipo, de parte del Creador a favor del creyente. Pero son los versículos 9 y 14 los que especifican la razón o el por qué Dios lo hace. Porque me pusiste por habitación, y por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Al parecer esta promesa está necesaria y justamente acondicionada, como todas las promesas de la Biblia. Dice, en mí ha puesto su amor. No dice, en mí ha puesto su necesidad, en mí ha puesto su deseo, ni en mí ha puesto su antojo, porque siempre lo hemos hecho así. Por lo tanto, el mensaje del monje no es necesario, porque eso es lo que se ha venido haciendo siempre. Dice, su amor. Y esto bíblicamente implica una serie de cosas variadas y específicas. Una vez más deseamos que Dios nos ayude, sin que tengamos que comprometernos con Él. Por eso el atajo hacia nuestros deseos y necesidades, a través de ministros, santos o terceros, incluyendo fetiches, amuletos o reliquias, que nos hagan el favor por nosotros, sin que tengamos que ir al Creador,
siempre resulta más fácil y tentador. Obtenemos lo que queremos y no necesitamos rendirnos ante Dios para seguir con nuestras vidas a nuestro gusto. Lastimosamente para nuestro ego, la vida espiritual es un atentado. Es renunciar a nosotros mismos para vivir para el Espíritu. Pero si lo viéramos como una metamorfosis, vivir en el Espíritu es la verdadera madurez de la vida de un individuo. Así como la mariposa es el estado adulto del gusano de seda, siendo dos etapas diferentes del mismo animal, mutando de una naturaleza a otra superior. Si el monje acertó, además de haber sido cierto la enfermedad, lo más seguro es que la solución que da también lo sea. La pregunta ¿es un llamado a tener fe en Dios o es un llamado a buscarlo y a conocerle? Son dos cosas diferentes. Si lo que necesitamos es un favor o una mano amiga en medio de nuestra crisis, podemos recibirlo por fe, sin que nos importe el hacedor del milagro o sin que sea necesario conocerle. La crisis son los medios que la vida usa para que nos acordemos que estamos separados de Dios y qué tan vulnerables somos. Los milagros confirman su existencia, o mínimo, se confirma lo espiritual, o medidas alternativas invisibles que abren la puerta a la idea de Dios. El fin no es el milagro, ese es el medio por el cual Dios nos trae hacia Él, porque somos nosotros los que necesitamos de Él y no al contrario. Si es para que nos proteja, cualquiera de las cosas antes expuestas sirve, pero si es para ascender de estado, acercarnos al Eterno, al reino de los cielos como lo enseña su palabra, entonces tener fe para que nos proteja no es suficiente para ascender. La primera nos soluciona el problema inmediato de salud. La segunda nos acondiciona para ascender y acercarnos al Creador. Obvio que el deseo de Dios es que le incluyamos en nuestra vida consciente y permanentemente, no solo como solución a todos nuestros males, sino como razón de ser fundamental para alcanzar la libertad de los yugos de nuestra naturaleza mortal y conquista de nuestra naturaleza divina, como la llamó Pedro, como verdadero propósito del paso por esta vida, y que sin él es imposible alcanzar. El Salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar, morar, mantenerse en él, hacer de Dios nuestra habitación, nuestra forma de vivir. Es alcanzar estas promesas contenidas en este Salmo. Pero como se dijo antes, es mejor visitarlo para pedirle la ayuda que vivir con él y aceptar sus condiciones. Por eso explotamos a Dios utilizándolo para nuestros intereses, que convertirnos en sus hijos sujeto a su señorío como Padre. Dios no es el genio de la lámpara, esclavo de nuestros deseos mientras nosotros somos el amo. Es al revés. Dios está interesado en que lo conozcamos, porque como dicen las Escrituras, sin Él nada podemos hacer, sin Él nada somos. Si nos rendimos, que es la verdadera invitación de este salmo y del mensaje de este monje, obtenemos lo que realmente necesitamos y no sabíamos, Él. Y las demás cosas que creemos necesitar y nos preocupan serán añadidas y de manera sobreabundante, tal y como lo promete. En Mateo capítulo 6 del versículo 25 al 34 Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los que no tienen a Dios de verdad buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Si la vida es más importante que alimentarnos, y sabemos que ésta depende del alimento, y el cuerpo más que el vestir, sabiendo que necesitamos cubrirlo, la verdadera vida se encuentra en el espíritu. Lo demostró Jesús al seguir con vida después de 3 días de haber derramado toda su sangre, con la cual el cuerpo es con que se mantiene vivo. Quiere decir que debemos de enfocarnos en alimentar el espíritu que está sobre la carne y de cuidar el templo en el que mora, que es nuestro cuerpo. Así Dios organiza nuestras prioridades y nos enfoca sobre el plan y la meta. Ese es el sentido de la fe que tenemos en Él y la esperanza de salvación por la cual transitamos su camino. Dejemos de ser mendigos de milagros y ayudas, como los que seguían a Jesús en su tiempo, que le mostraban aparente interés, pero era por señales, alimento y milagros, y no por su mensaje. Y empecemos a actuar como hijos de Dios, lógicamente con todo y lo que esto implica. Así confiaremos genuinamente como lo hace un niño con su papá. ¿Cuántos seguían al maestro y le tocó morir solo? ¿Y cuántos de los que recibieron sus milagros regresaron para agradecerle, o seguirle, o ser finalmente salvos? En Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13 dice: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esa es nuestra verdadera necesidad, porque con el Espíritu Santo obtenemos todas las cosas. Esta porción bíblica habla de una lista de cosas que necesitamos y nos preocupan, y que un hijo pudiera pedir a su papá. Pero ¿para qué pedir aquello que el Padre ya sabe que necesitamos y siempre le da a su hijo? Si Dios cuida de las aves que no visten ni acumulan en graneros, ¿cuánto más a sus hijos hombres de poca fe?, dijo Jesús. Sin fomentar la idea de no trabajar para vivir por fe, si es una fe elevada y funcional en medio de los juicios de Dios o crisis mundial. Así habrá legítima confianza que los hijos de Dios habitan seguros con su Padre. Y si nadie vive por encima de Dios y Él mismo creó todas las cosas, ¿qué será lo que nos puede hacer frente o vencer estando Dios de nuestro lado? Lo que se debe pedir es aquello que no se tiene y se necesita realmente, y que poseyéndolo poseerá todo. Es el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de buscar con hambre y con sed, porque como le dijo Jesús a la mujer samaritana, de agua siempre te volverá a dar sed, pero de las aguas que tengo para dar serán para ti como una fuente que te guiará a la vida eterna. Hay religiosos que dirán que tienen el Espíritu Santo, pero ¿qué sirve tenerlo si no lo desarrollamos? Le hemos concebido, pero le hemos impedido su crecimiento hasta el punto de no dejarlo nacer en nuestra vida, actuando semejante a los embarazos psicológicos, o en los más tristes casos, lo hemos abortado sin darnos cuenta, y seguimos poniéndonos las vestiduras de maternidad, y seguimos hablando de un Dios que no se mueve ni da señales de estar ahí. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh.